Relatos de medianoche. El Fimbulwinter había comenzado. El sol apenas conseguía atravesar un cielo cubierto por nubes de ceniza. Los ríos se habían convertido en piedra, los bosques crujían bajo el peso del hielo y el hambre caminaba de aldea en aldea, como un lobo invisible. Los escaldos decían que la risa de Loki viajaba mezclada con el viento, sembrando desconfianza entre hermanos y haciendo que los hombres olvidaran el honor. Era la primera señal del Ragnarok, el ocaso de los dioses. Desde las laderas del Monte de los Lamentos todavía podía distinguir, muy a lo lejos, las débiles columnas de humo que se alzaban sobre mi aldea. Cada día eran menos, cada noche el invierno reclamaba nuevas vidas. No estaba subiendo aquella montaña en busca de gloria ni de un lugar en los salones del Valhalla. Subía porque las antiguas runas hablaban de un hacha nacida del hielo primordial, un arma capaz de contener durante un tiempo la furia del Fimbulwinter. Si las leyendas eran ciertas, todavía existía una oportunidad para mi pueblo. Cada paso que daba se sentía como un descenso en vida hacia Helheim. El viento había dejado de cantar. Incluso los cuervos evitaban sobrevolar aquella montaña, como si hasta Hugin y Munin conocieran un secreto que los hombres jamás debíamos descubrir. Fue entonces cuando una pequeña figura apareció entre las rocas cubiertas de escarcha. Apenas me llegaba a la cintura. Tenía una barba tan blanca como la nieve, un viejo farol colgado del cinturón y unos ojos cargados de una tristeza imposible de describir. Al verme, retrocedió un paso. ¡No! ¡Otro más! ¿Conoces este camino? ¡Demasiado bien! Da media vuelta mientras todavía puedes. No puedo. Todavía no has cruzado el punto del que ningún hombre regresa. Mi pueblo se está muriendo. No comprendes contra qué estás luchando. Crees que buscas un arma. Pero esa montaña no guarda un arma, guarda una condena. Las Nornas decidieron mi destino mucho antes de que yo naciera. No pienso huir de él. He visto demasiados guerreros subir por este sendero. Guerreros más fuertes que tú. Hombres cuyo nombre no recuerdan los escaldos. Ninguno regresó siendo el mismo. Si debo entregar mi vida para salvar a los míos, lo haré. Entonces ya no puedo detenerte. El pequeño bajó la mirada con resignación. Solo puedo pedirte una última cosa. Cuando escuches al hielo llamarte por tu nombre, no respondas. Inclinó la cabeza en señal de despedida y desapareció entre la niebla, como si la montaña misma se lo hubiera tragado. Quizá yo tampoco regrese. Pero si el invierno continúa, tampoco quedará nadie esperándome. Continué ascendiendo. Cuanto más alto llegaba, más pesado se volvía el silencio. Hasta que una silueta apareció inmóvil en medio del sendero. Era un anciano envuelto en una capa oscura. Se apoyaba sobre un báculo de madera cubierto de antiguas runas. Su rostro permanecía oculto bajo la capucha. Sin siquiera levantar la cabeza, preguntó: ¿Por qué no escuchaste las palabras del pequeño guardián de la montaña? Porque el miedo no salvará a mi pueblo. A veces son los que más temen quienes mejor conocen la verdad. El anciano sonrió apenas. ¿Has venido en busca del hacha Forjot, el hacha de cristal? Sí. ¿Y qué esperas encontrar al tomarla? Una oportunidad para detener el invierno. Curiosa respuesta. Sígueme. Lo seguí durante horas hasta llegar a una enorme grieta abierta en la montaña. Aquello no era una simple cueva. Gigantescas raíces de piedra atravesaban las paredes,
como si una de las raíces de Yggdrasil hubiera crecido hasta el corazón de aquella montaña. Miles de runas cubrían la roca desde el suelo hasta el techo, mientras una tenue luz verdosa descendía desde una abertura por la que se filtraba la aurora boreal. En el centro de la caverna descansaba un altar de piedra negra. Sobre él reposaba el hacha de cristal. Su hoja parecía esculpida en hielo eterno. En su interior se movían lentamente grietas de luz azul, como si el invierno entero hubiese quedado atrapado dentro de aquella arma. El anciano levantó el báculo. Ahí está aquello por lo que tantos hombres entregaron su vida. Di un paso. Entonces un rugido hizo temblar la montaña. Desde las sombras emergió una criatura gigantesca. Su cuerpo era una mezcla imposible de carne ennegrecida y hielo antiguo. Grandes astas cristalinas nacían de su espalda y gruesas cadenas congeladas colgaban de sus brazos, como si llevara siglos intentando romperlas. Sus ojos brillaban con una luz azul tan intensa que resultaba imposible sostenerle la mirada. Empuñé mi hacha. La criatura no se lanzó sobre mí. Permaneció inmóvil. Después dio un lento paso hacia un costado, colocándose entre el altar y yo. Estaba protegiendo el arma. Corrí hacia ella. El combate fue largo y brutal. Cada vez que encontraba un hueco para acabar conmigo, simplemente me empujaba hacia atrás. Cada vez que podía partirme en dos con aquellas enormes garras, desviaba el golpe en el último instante. Yo interpreté aquella duda como cansancio, como miedo. No entendía que no estaba intentando matarme. Solo intentaba impedir que me acercara al altar. Con un último esfuerzo, conseguí deslizarme bajo una de sus embestidas y hundí mi hacha en su pecho. La criatura cayó lentamente de rodillas. Por un instante, levantó la vista hacia mí. Y entonces murió. Sin comprender lo que acababa de ocurrir, corrí hasta el altar y sujeté con ambas manos el mango del hacha de cristal. El dolor fue inmediato. Sentí cómo el hielo comenzaba a crecer bajo mi piel. Mis huesos crujieron. Mi carne se endureció. La escarcha brotó de mis venas mientras una fuerza imposible arrancaba de mi interior todo aquello que aún me hacía humano. Entonces llegaron los recuerdos. No eran los míos. Vi aquella misma montaña. Vi aquel altar. Vi al mismo anciano. Vi a otro guerrero creyendo que salvaría a su pueblo. Y comprendí la verdad. La criatura que acababa de matar había sido, siglos atrás, un hombre igual que yo. También había tomado el hacha. Había pagado el precio. Ahora solo intentó impedir que otro inocente heredara aquella maldición. No estaba protegiendo el arma. Me estaba protegiendo a mí. Intenté soltar el hacha. Ya era demasiado tarde. Escuché unos pasos detrás de mí. El anciano dejó caer lentamente la capucha. Una cuenca vacía ocupaba el lugar de uno de sus ojos.
2 cuervos descendieron desde la oscuridad y se posaron sobre sus hombros. Comprendí, al fin, quién había guiado mis pasos hasta aquella montaña. Mucho antes de que los hombres pronunciaran mi nombre, descendí hasta el pozo de Mimir y entregué uno de mis ojos para beber de las aguas de la sabiduría. Aquel sacrificio me permitió contemplar los hilos del destino que las nornas tejen para dioses inmortales. Desde entonces comprendí una verdad que ningún guerrero desea escuchar. El destino jamás puede vencerse, solo puede aplazarse. Por eso te conduje hasta esta montaña. Por eso dejé que encontraras el hacha de cristal. Mírala, Einar, es tuya. Lo será por toda la eternidad. Has conseguido aquello por lo que cruzaste el monte de los lamentos. Has detenido el Fimbulwinter durante un tiempo. Midgard respirará unos inviernos más gracias a tu sacrificio. Pero toda reliquia nacida antes que los dioses exige un precio. Creíste que entregarías tu vida. Te equivocaste. Has entregado tu humanidad. Desde este día ya no eres un hombre. Eres el guardián del hacha. Permanecerás aquí hasta que otro desesperado ascienda a esta montaña, creyendo que puede cambiar el destino. Intentarás detenerlo, como intentó detenerte aquel al que acabas de matar. Y cuando finalmente caigas, él ocupará tu lugar.